Los chichimecas. Se denomina chichimecas al conjunto de pueblos aborígenes que se asentaron en el norte del actual territorio mexicano y que se caracteriza por su gran aridez. Los cuatro grupos principales eran los zacatecos, los guamares, pames y huachichiles. Las diferentes comunidades no tenían una limitación establecida y fija, por lo que los conflictos bélicos eran muy comunes entre ellos. Dado que eran nómadas, en su mayoría no desarrollaron una gran cultura. Sin embargo, en algunas tribus se podía encontrar pequeños centros de adoración de dioses, canchas de pelota y otras pequeñas edificaciones. Su forma de sustentación dependía de la caza y de la recolección, ya que solo practicaban la agricultura aquellos grupos que vivían en las proximidades de ríos o de otras fuentes de agua. Los principales pueblos chichimecas fueron los Cascane. Este grupo era más numeroso y se desplazaban por las zonas de Tlaltenanco, Juchipala, El Teúl, Teocaliche, Jalisco, Aguascalientes y Nochistlán. Se cree que descienden de los mexicas, ya que su lengua era muy similar a la de estos. Vivían en un centro aldeano, en donde existía uno central que era el más importante, y en torno a él se instalaban los más pequeños. Esto ocurrió cuando se convirtieron en sedentarios, luego de mantener contactos con otomíes y tarascos. Los huachichiles. Este grupo era el más belicoso. La zona por donde más transitaban se ubicaba desde Saltillo hasta San Felipe. El significado de su nombre es cabezas de rojo, debido a que tenían por costumbre pintarse la cabeza y el resto del cuerpo de color rojo. Además, utilizaban plumas del mismo color. Este grupo solía practicar el canibalismo, sobre todo en épocas de guerra en donde se alimentaban de los prisioneros. Los guamares. Se ubicaban especialmente en la región de Guanajuato y solían realizar avances hacia Aguascalientes y Lagos. Se destacaban como guerreros debido a que eran muy destructores y valientes. Los pames. Este grupo se localizaba en las proximidades de Querétaro y de la Ciudad de México. Eran los menos belicosos y fueron fuertemente influenciados por los otomíes en cuestiones sociales y religiosas. Adoraban ídolos, hacían ofrendas y realizaban ceremonias especiales a la hora de cosechar y plantar. Los tecuexes. Su ubicación se encontraba al este de Guadalajara. Un grupo de ellos llegaron a convertirse al sedentarismo y eran los que vivían en la zona sur, lugar en donde abundaban los ríos. Cultivaban calabaza, maíz y frijoles. Dado su estilo de vida, lograron desarrollarse como artesanos y carpinteros, aunque sus producciones son de menor calidad que las de otros pueblos. Los zacatecos. Este pueblo se destacaba por ser valientes guerreros y ser excelentes tiradores de flechas. No solían utilizar vestimentas y solo se cubrían la zona que va desde la rodilla hasta los pies para protegerse de la vegetación. Economía de los chichimecas. Los únicos que desarrollaron la agricultura fueron los tecuexes, pames, guamares y cascanes. El resto subsistía gracias a la recolección y la caza. Comerciaban por medio de trueque, intercambiaban productos agrícolas que cultivaban, como por ejemplo el maíz, el frijol o el chile, por productos elaborados como por ejemplo las armas. A través de la caza también comercializaban y realizaban trueques, cazaban, comían y comercializaban con animales como ranas, peces, conejos, etc. En resumen, lo que hacían era hacer trueques de alimentos agrícolas, alimentos de caza y armas. Armas de los chichimecas. La principal arma de los chichimecas fue el arco y la flecha. Eran muy hábiles con este instrumento, que destacaba por su largo, ya que iba desde la cabeza hasta la rodilla de los tiradores. Antes de cada combate, realizaban algunos ritos como por ejemplo danzar frente a una hoguera. Organización política de los chichimecas. Su organización política se centraba en la figura de un cacique, quien era el que poseía el poder máximo tanto en cuestiones civiles como religiosas. Existían otras figuras menores como caudillo, quienes comandaban a determinados grupos de personas. La sucesión de estos se determinaba mediante conspiraciones, desafíos, asesinatos o simplemente elecciones. Vida social de los chichimecas.
A simple vista, estos grupos se destacaban por no llevar ropas, sobre todo durante las batallas. En algunos casos, se cubrían los genitales con ramas y las mujeres con pieles de animales. Los caciques se distinguían porque llevaban en la espalda una manta hecha con piel de gato montés. Llevaban la cabeza y el cuerpo pintado de rojo, y en épocas de guerra, además, se dibujaban algunos animales como coyotes, sapos, víboras, etc., porque creían que estos los protegían. En cuanto a la contextura física, dicen las crónicas que eran de estatura mediana, morenos y lampiños. No poseían una lengua en común, y existía gran cantidad de dialectos. Sin embargo, tenían algunos rasgos culturales comunes. En cuanto a la conformación familiar, en el sur se practicaba la monogamia, mientras que en el norte la poligamia. En caso de adulterio, los chichimecas del sur condenaban a muerte al que lo cometía. Desde muy pequeños se inducía a los niños a hacer el uso del arco y la flecha, pero también jugaban con pelotas y con frijoles. Desarrollo cultural de los chichimecas. Generalmente vivían en cuevas y en algunos casos construían chozas de hojas de palma. No desarrollaron la escultura, solo se conservan algunas pinturas realizadas en piedras, pero en la mayoría de los casos son abstractas e incomprensibles. Las artesanías no fueron muy desarrolladas. Solo se conoce unas pocas vasijas y figuras de personas de 10 centímetros de largo que fueron halladas en lugares cercanos a tumbas. En las tareas de carpintería y de trabajo sobre piedra presentaban mejores aptitudes, sobre todo a la hora de fabricar puntas de flechas. Religión de los chichimecas. La religión se practicaba en algunos centros religiosos que generalmente se encontraban en las laderas de las montañas y eran oficiadas por sacerdotes o brujos. Estos templos no solo eran lugares para realizar rituales, sino que también cumplían la función de fortalezas en épocas de guerra. No poseían dioses, sino que se limitaban a adorar al sol y a la luna, aunque también a ciertos animales. Cuando alguien moría, sus restos eran quemados y sus cenizas guardadas, aunque en algunos casos practicaban entierros. Uno de los ritos más extendidos era el de la cosecha, que consistía en realizar danzas por el terreno durante largo tiempo, luego de lo cual el jefe de la tribu esparcía su sangre, que obtenía al realizarse una pequeña incisión en la pantorrilla como una bendición. En sus rituales hacían gran uso de las bebidas. Los chichimecas eran excelentes flechadores. No tenían un centro político definido. Aprendieron a montar a caballo, fueron muy audaces y defendieron su territorio del avance español, que vieron en el norte el lugar ideal para crear latifundios, haciendas y que sobre todo les representó el acceso a las zonas de la plata. Los españoles, con sus aliados tlaxcaltecas y algunos otros grupos indígenas, se enfrentaron en varias guerras a los chichimecas. Primero, en la Guerra del Mixtón, que duró de 1541 al año 1542, en la región del occidente de México. Los cascanes y tecos estuvieron a punto de vencer a los conquistadores. De hecho, en esta guerra murió Pedro de Alvarado y tuvo que intervenir personalmente el virrey Antonio de Mendoza. Siguió la llamada Guerra Chichimeca, que se dio en la segunda mitad del siglo XVI, a raíz del descubrimiento de plata en Zacatecas en 1546. Esta guerra se llevó a cabo principalmente en los actuales estados de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí, entre los indígenas zacatecos y huachichiles contra los españoles y sus aliados indígenas. Posteriormente, se estableció una confederación de indígenas guamares, huachichiles, zacatecas y pames, que efectuaron emboscadas a lo largo del camino que unía a las minas con el centro de México. La forma en que se logró pacificar la región fue mediante la colonización, creación de ciudades de avanzada como Celaya, San Miguel de Allende y San Felipe, procesos de aculturación dirigidos por los misioneros y el establecimiento de misiones.